buenas tardes, buenos días, buenas noches. Lalo, Hola, antes que nada, quiero empezar por vos. No bien. por tu método, no por tu libro, sino por el momento. ¿En qué momento de Ujú. tu vida te distrajiste, te diste cuenta que el niño interior no era solo una idea, sino que era una llave real para entender lo que nos pasa hoy? ¿En qué momento fue? Bueno, primero muchas gracias por la pregunta, Gerardo. Bienvenido a este espacio maravilloso de comunicación. El tema que en la historia de mi infancia tengo este detonante, evento que fue el que me mandó a prestarle Pero, mucha atención a pero ¿en eso. qué momento te diste cuenta que el niño interior, digamos, Ujú. no era solo una idea, sino que vos decís, esta es la llave? A raíz de generar el método de conciencia emocional. O sea, no tenían la más, o sea, no iba hacia ese lugar. O sea, yo viviendo en la comunidad, entiendo la clave de la estrella de 6 puntas, que tú hiciste ese taller del propósito, ¿no? Entender el Sí. propósito entre el discernimiento de lo que siento y pienso. Y en ese desarrollo fue, bueno, ¿qué hay ahí? Y la información fue como hilo conductor, no como fue un hilo conductor que me llevó a, bueno, esto no es, esto tampoco es. Y fueron capas de conciencia, de experiencias incluso, por cómo reaccionábamos, o sea, entendiendo de que, bueno, esto, ¿por qué tiene este nivel de emotividad o emoción la reacción que tienes porque se cae un vaso o porque llega tarde alguien? ¿Qué tiene que ver eso? Y eso no tenía que ver con lo del propósito o con algo claro en el cuerpo, ¿no? Con una memoria del cuerpo, sino era de que ¿en qué momento? Y ahí fue en donde, desde la observación de mi propia historia y acompañando a otros, fue el llegar a ese lugar. Entender de que la información que guardamos en el cuerpo y las reacciones que tenemos son aprendidas en esa etapa. Y en el momento que me abrí a hacer la pregunta, ¿qué hay en ese momento? ¿No? O sea, que dejé de estar atento a lo de conciencia emocional únicamente, del entender el propósito y la Ahí esencia te diste cuenta que había algo mucho más profundo. Ese fue el momento en donde ese momento. hay En ese algo. momento dijo que esto no, o sea, porque ahí quedé. No, no, o sea, como que ¿y después? ¿Qué hay ahí? O sea, y fue de entender nuestro presente y de cómo lo sentimos. Y fue en ese momento de abrir y destapar y, no, Ok. no, es esto, es unas escaleras que bajaban a los sótanos de los pisos inferiores. Ahora hay algo en tu enfoque que descoloca, porque no empezás desde la infancia, empezás desde antes, en Ajá. el vínculo entre mamá y papá, en el contexto, en lo que pasaba incluso antes de la concepción. ¿Por qué mirar ahí? ¿Por qué? Fue a raíz de la muerte de mi papá, pasé un año en donde no tenía claridad de lo que deseaba hacer o cómo deseaba hacerlo. Empecé a tener un sinsentido todos los días, y hacia donde me decían para ir, yo iba, ¿no? De izquierda, derecha y demás. Y en ese momento fue de, ok, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y gracias a un mensaje que me comparte una exnovia en México, o sea, me manda así un reel de un tarotista muy conocido X, eh, que hablaba sobre el proyecto de vida de los padres ante los hijos. Yo ya conocía, hacía 3 años, en el 2022, hice un congreso, antes del que yo produje, o sea, me lo hice asociado con otra chica, que entrevistamos y una de las ponentes dio toda una conferencia sobre Proyecto Sentido. Sí, que yo ya traía la información, yo ya conocía la esencia de todo lo que es la información del Proyecto Sentido, que es esta atención ante la concepción, gestación y nacimiento de nosotros, ¿no? Cualquier ser. Y no lo había relacionado. En el momento que me manda este reel, fue verlo y lo sentí en todo el cuerpo.
fue ahí inmediatamente, fue de, claro. Y fue empezar yo a hacer un ejercicio todos los días a partir de ese momento de poner enfrente a mis padres, papá, mamá, esto fue su proyecto de vida, el mío es estar al servicio de mi vida y de la vida, no es de estar de ustedes. Ahora vos, ¿de verdad crees que podemos estar condicionados por emociones que ni siquiera vivimos conscientemente? Totalmente, Te hago totalmente. O sea, una pregunta más abierta. ¿Nacemos en una familia o nacemos en una historia que ya estaba en movimiento? ambas. No están separadas. O sea, la familia es todo un sistema de creencias y métodos y mandatos. Es una estructura familiar. Es el árbol genealógico, como lo entiendo, todo miembro que nace bajo esa copa del árbol, está siendo bañado e impregnado por todo lo que ha sucedido. Como si llega, poniéndolo en un plano energético, esta energía, esta luz, esta alma, que ingresa a este núcleo familiar, a este sistema, llega así como autolavado, ¿no? Como un car wash, que entran en los túneles y les meten jabón, les meten cepillos, y así sale del otro lado ya tuneadito, regresando a lo de la tuneada, ¿no? Ya sales con todas las chapitas, con todo el brillito en donde tiene que estar, el armorol ahí, brillito y demás. Órale, vámonos. Así que esa información de forma inconsciente es hoy lo que nuestra generación está empezando a hacer inconsciente. Nuestros padres y abuelos eran mandatos ciegos que únicamente acataban, porque esa era la tradición, esas eran las reglas, eran las formas en las cuales ellos entendían. Y quien no acataba las reglas, o sea, era como, no eres Claro. parte del clan. Ahora, volviendo al tema de los padres, hay una pregunta tuya que es muy fuerte. Si un hijo fue buscado, inesperado o rechazado, ¿qué Ujú. pasa cuando alguien descubre que no fue deseado? Que no fue deseado. La gran mayoría o sea, de mis consultantes han sido accidentes. Son muy pocos los que conscientemente dicen, accidentes, ¿no? Los que conscientemente, sí, por favor, que busquemos un hijo. Normalmente son los mayores, ¿no? O sea, yo soy hijo mayor. Y siendo la familia, esto es, o sea, de no tener claro en el momento que tienen relaciones, en qué momento hay una concepción en esa unión, aparecen. Así que lo que sucedió en ese momento haya sido una reconciliación, haya sido que se encontraron o estaban celebrando, cualquiera que haya sido el motivo por esa concepción, que haya sucedido esa concepción, esa información ya está guardada. ¿Y Así que eso define la vida o se puede reescribir? ¿Eso define de eso, cómo va a ser es, la persona? O... hasta que no se hace consciente, eso te define totalmente hasta que no lo ves. O sea, es parte, por lo mismo de que está constituido en la gestación de nuestro cuerpo, o sea, se está desarrollando. O sea, como si fuera hardware en lugar de software. Está medular y la memoria celular está siendo impresa por todas Claro. esas creencias. Así que cuando sales, para ti es muy normal el sentir miedo, el escuchar la voz del abuelo. Ay, o sea, peligro, ¿no? Porque la madre tenía un tema con su padre, le tenía mucho miedo por las condiciones que se dieron en el embarazo, el matrimonio, no estaban casados, no había papá, lo que haya sido, eso acaba siendo así un estigma. En un caso, hace unos meses, acompañando a un hombre, y además algo que disfruto mucho y lo siento un gran regalo es poder trabajar con hombres, poder a que ellos puedan abrir su historia y entenderla, porque el tema, o sea, las mujeres, quieras o no, llevan la vanguardia y Claro, la sensibilidad a flor de piel para poder ver esto con mucha facilidad. Nosotros no tenemos ese hábito instaurado. claro. Así que poder hablar con un hombre con esta historia y poder presenciar cómo va
que, no quebrándose, sino va soltando Sí, sacándose estas, capas o las abriendo, chapitas del car wash, ¿no? Las chapitas claro, del car wash. Ahora imagínate, el caso, hombre, tercer hijo, un cuarto, porque no hubo uno nacido en el tercero, ¿no? El cuarto vivo, el tercero en los hermanos. Y ellos estaban esperando una mujer. Ellos deseaban muchísimo tener una claro. nena. Así que cuando nace él, la primera información que él recibe coincide con la sensación que traía. Ah, no era yo lo que estaban esperando. Así que si ya traía una sensación de no pertenencia, en el momento que la información es recibida o él es consciente de eso que ellos sintieron por su llegada, claro. Así que ni siquiera los regalos de Navidad que veía, que le regalaban todos, un autito, que todo era para un varón, ¿no? Que todo, o sea, que los hermanos los llevaban constantemente a sus actividades, que el padre no sé qué, todo eso no significaba para él en su sistema instaurado, ahora sí que en el código instaurado que traía de origen, el código madre, wow, claro, código madre, el que traía de origen, no coincidía con lo que estaba viendo. Él traía y su mirada estaba manipulada, no manipulada, sino distorsionada hacia no soy yo, por más que haga, nunca voy a poder ser lo que mis padres Soy querían. suficiente, claro. Claro, esperaron Así, una nena y vino un varón. era una nena y era un varón. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Fue poder, nuevamente, ¿qué es? Es conciencia emocional, es cerrar los ojos y permitir en el momento que puedes acceder a esa tranquilidad en la meditación, a esa respiración conectado con el cuerpo, le estás prestando atención a la reacción del cuerpo, en ese momento entras al sistema nervioso central. Estás Claro. ahí, estás enchufado. Así que esa es una frecuencia que después también, regresando a tu primer pregunta de lo del niño interior, entendiendo de que la primer franja del primer septenio, estamos nosotros en una frecuencia vibracional alfa. Todos los niños, por eso están en el aquí y el ahora ellos. O sea, están jugando con algo y de repente nada, lo sueltan y eso ya quedó en la historia, ya no está, ya están en otra. ¿Y qué pasó? Y por eso no se acuerdan. ¿Dónde lo dejé? No, no sé. Porque están en esa frecuencia absorbiendo todos los códigos a su alrededor para poder sobrevivir. Es precisamente que nosotros como crías, mamíferos, estamos con biológicamente tenemos esa constitución para poder estar apegados a la madre, para poder entender cómo es el sobrevivir en ese entorno. Así que todo lo que digan nuestros padres o los tutores o quienes nos estén acompañando en ese momento implica el sobrevivir. Así que ya cuando, por ejemplo, este chico nace y tiene ya los lentes puestos, o sea, de no soy suficiente y veo la vida así, Claro. por más que le haga, por más que brinque, por más que dance, ellos querían una nena. Así que también cómo se reflejó eso, el eterno estudiante, que por más que se capacitaba y demás y trabajaba, nunca llegaba a sentirse satisfecho por lo que estaba haciendo. Entonces, para cerrar estas preguntas, Esta pregunta. eh, primero, ¿cómo me puedo dar cuenta cuando, digamos, cuál es el disparador Mm. que me puede hacer pensar en, esto lo traigo de antes? No, o sea, ni siquiera había nacido cuando llegó esto. Eso es una. El cuerpo. Es impresionante. Hace, hace ya un par de años, y eso con conciencia emocional fue, estaba yo en un proceso de separación y divorcio de la madre de mis hijos. O sea, eso fue 2020, más o menos, hace un montón. Eh, y había esta situación que me traía la cabeza rumeando.
Y fue de, bueno, sentarme, respirarlo, bueno, ¿qué es? E hice dos preguntas. En la primera, la cabeza sentía así como se abombaba, puro plano mental, no lo sentía en el cuerpo. Esa pregunta estaba sostenida desde nada más la mente. Y en el momento que, bueno, pasa, vuelvo a respirar y hago la segunda pregunta de cómo estaba eso, el cuerpo fue sentir cómo se expandió y si es por acá, ¿no? Este es el O sea camino. que, digamos, tu recomendación es sentarse, sentir la respiración 2 y 3 veces, que podría ser 4-3-6, o sea, esa de la Las técnicas que más te cierran. que quieras, y empezás a pensar en la pregunta de la que necesitas respuesta y ves dónde lo sentís. Si está en la cabeza, es porque lo estás, y si lo sentís en el cuerpo, es el camino. Es por ahí, algo te está ahí resonando en toda tu constitución, en todo tu ser. Y esto, Fenómeno. Gerardo, esto principalmente es, regreso al ejemplo de lo que hablamos la última vez, de aprender a leer. Estás estudiándote y conociendo cuáles son tus reacciones. Probablemente yo planteo esto que a mí me ha servido, pero es como agarrar una bicicleta, ¿no? Probablemente tu primer pedalazo no es con la izquierda y es con la derecha, probablemente cómo te sientes, cómo lo agarras, ¿no? Y agarras la bicicleta de forma distinta como yo la agarro. Así que eso podría perfectamente ponerse enfrente de ti y bueno, tú conócete. Y eso es como, y eso es el programa, es la esencia del programa. O sea, yo estar acompañando, veo cuáles son las herramientas o recursos, más bien. ¿Cuál es el recurso de cada quien para conectarse con la historia y con lo que tiene sentido? O sea, porque normalmente no es, llego yo preparado con básicamente el libro, con lo que son los septenios, con la información estructural de lo que cada etapa de maduración requiere o necesita, ¿no? En esta etapa estamos sensibles a esto, ¿no? En esta otra etapa estamos necesitando tal libertad, con esta. Y viendo la reacción de cada uno de los consultantes, me permite también entender cómo ellos lo entienden. Hay unos que son muy mentales, hay unos que son muy sensoriales, hay otros que la tienen así de, esto es así, acá, así, y eso es, bueno, ¿qué es lo que tú harías con todo eso resuelto? Y precisamente es sacarlos. Si me resuena lo que decís, ¿qué hago? ¿Cómo sigue esto? ¿A dónde llamo? ¿A ¿A quién? dónde No, llamas? Está desde empezar por el libro, así como esta primera guía de leer el libro manual de ¿de dónde Conecta sacó ese libro? con tu ¿Dónde lo niño, consiguió? está en mis redes, tanto en la página de Conecta con tu niño interior, ahí está, ahí está el enlace para poderlo comprar. Y también está toda la información, es una página, es una landing que tenemos ya de Conecta con tu niño interior, en donde también están las sesiones, que las sesiones grupales estaríamos lanzando la primera sesión grupal a finales de abril, principios de mayo. Está Pero haciendo vos dijiste esa. que el seguimiento es personal. Vos lo seguís uno a uno. Yo quiero eso, ¿cómo hago? El uno a uno es, se contactan conmigo, ahí hay un formulario en donde ponen todos sus datos y además con la pregunta de qué es lo que tú identificas hoy como herida de infancia. Y los comentarios que he recibido en ellos, la gran mayoría es abandono. La gran mayoría. O sea, de 100 personas, 80 dicen abandono, no me dio bola, no me vio, no me hacían caso. Claro, claro, en Y realidad yo creo uh-huh, que todo ser humano, una de las primeras cosas que necesita es ser visto. es que si no morimos. Claro, si no existís. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. No, seguimos hablando en otro de estos encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gerald.